Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados por la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, exactamente a las 4 en punto, hora Ciudad de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, en un programa que además llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país, y aún puede escucharse también en el extranjero, y eso sí, en todo el territorio nacional, a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su presencia, gracias por su compañía siempre tan alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ya saben que respondo además también casi de inmediato, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos, aprecio mucho que estén conmigo esta tarde, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar. Y en esta ocasión, pues tenemos un motivo muy particular para conmemorar y platicar con ustedes. Una especie de celebración personalísima, mía propia, y de ustedes también, porque precisamente gracias a todas y a todos ustedes puede darse esta celebración que realizo yo solo, pero en compañía de todas y todos ustedes que me hacen el honor de escucharme. Miren, el pasado día 21 de marzo, hace apenas unos cuantos días, el 21 de marzo de 2023, cumplí 30 años en la radio mexicana platicando de historia de México. 30 años, caray. Esta es la ocasión que me permite, pues, hacer este recuento, este balance muy personal, que tiene por finalidad no tanto recordar esos largos 30 años, 3 décadas en los micrófonos, sino sobre todo la oportunidad de agradecerles a todas y a todos ustedes el que me hayan permitido estar a su lado, acompañándonos a lo largo de ya 3 décadas. Miren, pensé en esta ocasión distraer su valiosa atención simplemente para reflexionar yo personalmente, pero con ustedes, hacia ustedes, a quienes me debo, que son todas y todos ustedes, lo que ha significado para mí estos 30 años ya en los micrófonos, en la radio mexicana, platicando siempre de historia de México. Debo decirles primero que nunca llegué a imaginar que sería ya tanto el tiempo que podría haber recorrido en las ondas de la radio con este tema importantísimo para mí, que es mi tema vital, mi tema de existencia, de vida, la historia de México. Nunca llegué a pensarlo, y por supuesto, hoy estoy consciente de que ya me he convertido en el decano de los programas que tratan de divulgación de la historia de México. Sí, ya soy el más antiguo, con 30 años al frente de estas emisiones. Y por supuesto, pues primero que nada, debo decir y agradecer principal y primeramente a Dios que me haya permitido estar aquí. Aquí, 30 años, semana a semana, lo cual pues, visto desde ahora, parecería sencillo, pero sin embargo ha implicado que gracias a Él, a su favor divino, he podido gozar, primero, de vida, segundo, de salud,
e inclusive en algunas ocasiones en que algún percance médico me ha impedido moverme, como son los accidentes que seguramente algunos y algunas recordarán, que me rompió un brazo, que me rompió una pierna, no dejé ni una sola ocasión de estar semana a semana, aunque fuese maltrecho, ante los micrófonos. Gracias a Dios, a la vida, a la salud, y que me brindó, me dio, afortunadamente quizás, esa virtud de la perseverancia, de la disciplina, de poder cumplir siempre con un deber autoimpuesto de estar semana y semana frente a los micrófonos para hablar con ustedes, para platicarles a ustedes, para contarles a ustedes la visión que yo tengo de la historia de México. Así que el principal agradecimiento, el primero de ellos, es a Dios. Y el segundo, pero no menos importante, es por supuesto a todas y a todos ustedes. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. La radio es una ecuación que requiere, sí, por una parte de una emisora, que ahorita platicaremos de ellas, que han decidido cada una en su momento otorgarme la oportunidad de platicar de historia de México, pero esto no serviría de nada si no estuviese el otro elemento de esta ecuación, que es el público radioescucha. Ustedes, todas y todos ustedes, los radioescuchas que me conceden el altísimo honor de escucharme, que lo hacen, ya sea en su casa, a la hora de la comida, antes de la comida, después, en familia o solos, o lo comentan con los amigos, o van viajando en un automóvil o en el transporte público, o a veces algún taxista que me sintoniza y obliga a su pasaje a escucharme, o quien va manejando por ahí un tráiler en la carretera. En cualquier lugar donde se encuentran, en cualquier lugar donde se hallen, inclusive algunas personas me llevan con el audífono cuando están haciendo ejercicio. Esto es algo que nunca terminaré de agradecer. Es el favor de ustedes. Es literalmente el elemento fundamental de esta ecuación. Este público maravilloso que me ha conferido, que me ha concedido el honor de admitirme como una voz que les platica las cosas de esta patria, el pasado de México, que es riquísimo, que a mí me ha llenado siempre de emoción y particularmente de deseo de poderlo compartir. Es quizás el agradecimiento más importante que puedo yo realizar. A ustedes, a todas y a todos, a quienes me confieren, repito, ese altísimo honor de recibirme donde se encuentren, para escuchar a alguien que platica de historia de México, de nuestro pasado compartido y común, que es sumamente importante. He tratado de hacerlo siempre con mi peculiar y particular estilo, que si yo quisiera definirlo, quizá podría decir que lo que me he planteado es pintar con palabras el pasado mexicano, para que cada quien pueda imaginarlo, para que podamos verlo a través de los oídos, lo cual parece un contrasentido, pero no lo es, de tal suerte que podamos acercarnos a él, que podamos verlo y abrazarlo hasta con amor a pesar de los puntos opuestos que puede tener, porque el pasado ya pasó. Y si alguna lección podemos obtener de este pasado, como lo he dicho infinidad de veces, es darle a eso que ya sucedió un sentido de contemporaneidad. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos errores, o si lo hacemos, saber qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas y finalmente las consecuencias de cometer actos, conductas que ya en el pasado se sabía de ellos. A veces también el pasado nos ilustra y nos enseña cómo personas como ustedes y como yo pudieron hacer algo distinto, algo diferente. Como también la sociedad entera, cuando se organiza, puede cambiar las cosas. A veces hablamos de desgracias naturales, a veces de guerras, pero a veces también de historias de amor, de historias de pasión, porque finalmente eso es la vida humana y eso es lo que yo he tratado de hacer. Pintarla con palabras, aquello que ya pasó,
aquello que ha sucedido en nuestro país a lo largo de los siglos y que nos permite afirmarnos hoy en día en nuestro sentido de mexicanidad para poder entender lo que somos, para poder resolver nuestras dudas presentes, para poder imaginarnos y plantear un futuro conforme y de acuerdo a una tradición histórica que es lo que yo he intentado a lo largo de 30 años ya de brindarles a ustedes a través de mis charlas. Un ejercicio muy personal, un ejercicio devotamente disciplinado que he tratado siempre pues de hacer con esta finalidad de transmitirles a todas y a todos ustedes esta pasión que a mí me embarga, que es conocer nuestro pasado, porque como siempre lo he dicho, México es en realidad como una persona amada, a la cual primero hay que conocer, para después enamorarnos de ella, de él, de este país nuestro, para que una vez que estemos profundamente cautivados por él, poder hacer lo que hace todo enamorado o lo que hace toda enamorada. Servir a ese ser amado, servir a esta patria nuestra que mucho nos necesita, que mucho lo merece. Eso es la finalidad de este programa. Resaltar a lo largo del tiempo, a través de anécdotas, sucesos, efemérides, noticias históricas, lo que México ha sido, lo que México es y que ustedes me han brindado la oportunidad por 30 años de poderlo platicar con ustedes. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana. Un programa diferente, distinto, lo sé, en el cual pues estoy tratando de compartir con ustedes la emoción que tengo, la emoción que siento, porque, como lo decía yo en el bloque anterior, apenas hace unos días, el 21 de marzo, cumplí 30 años hablando de historia en la radio mexicana. Este es el motivo de este programa, que espero ustedes me perdonen. Lo hago sin vanidad alguna, al contrario, con el deseo vehemente de poder compartir con ustedes esta emoción que ya he dicho y agradecerles a todas y a todos su compañía tan alentadora siempre a lo largo ya de 3 décadas. Miren, mi historia radiofónica comenzó de una manera, al parecer, pues casual, muy sencilla, cuando en el año de 1993, precisamente la víspera del 21 de marzo, que como todos sabemos, además de que inicia la primavera, pues es el día del natalicio, como le hemos llamado, de Benito Juárez. En ese momento, en la estación Monitor, en el noticiero a cargo de José Gutiérrez Vivó, quien comentaba asuntos de historia era mi gran y respetado amigo Enrique Krause, quien decidió, por razones personales, cambiar de medio de comunicación, trasladarse a la televisión y dejar sus colaboraciones radiofónicas que venía realizando por bastante tiempo, precisamente ahí en Monitor, este famosísimo noticiero matutino que conducía en su tiempo, y ustedes seguramente lo recuerdan, don José Gutiérrez Vivó. Y entonces sucedió el milagro para mí en lo personal, que consistió en que en la oficina de Gutiérrez Vivó preguntaron precisamente en la oficina de Enrique Krause que quién podría suplir, quién podría sustituir a Krause en los comentarios acerca de historia de México que era tan dado en realizar José Gutiérrez Vivó. Y debo confesar que después me enteraría que un estupendo amigo, Fausto Cerón Medina, a cargo de la oficina de Enrique Krause, fue quien me recomendó, quien sugirió a Monitor que yo fuera el que supliera, el que sustituyera al gran historiador Enrique Krause. Esto lo sé porque la directora de Relaciones Públicas de Monitor, una gran dama, doña Alicia Ibargüengoitia, que fue la que me invitó, me lo platicaría ya tiempo después, y pude ya aparecer por primera vez en mi vida ante un micrófono de radio, precisamente el día 21 de marzo de 1993, platicando acerca de Benito Juárez con don José Gutiérrez Vivó. Y sucedió entonces quizás el milagro de la vida, porque pues le gustó
a Gutiérrez Vivó la manera como platiqué acerca del Benemérito, y a partir de entonces decidió invitarme semana a semana, a partir de este 21 de marzo de 1993 y hasta el último día hábil del año 2000, durante 7, 8 años, a participar primero todos los viernes en la mañana, haciendo algún comentario de tipo histórico en una charla amena con él, con Gutiérrez Vivó, pero después también, quizás habida cuenta de que la historia pues envuelve todas las facetas de la existencia, también resolvió invitarme, aquí sí ya más acompasado, cada 15 días, cada 3 semanas, además a la famosísima mesa política de Monitor, que se efectuaba los miércoles por la mañana y que seguramente ustedes recuerdan. Allí, compartiendo micrófono y debatiendo entre todos, pues tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades con las cuales intercambiaba yo ideas y a veces hasta ríspidos comentarios ante la batuta como árbitro de José Gutiérrez Vivó. Y esto pues se debió simple y sencillamente a que la historia pues es un punto de vista siempre importante para tomarse en cuenta en todo tipo de decisión política, económica, internacional, diplomática y hasta militar de los países. Esto se fue evidenciando en estas participaciones, repito, de cada 15 días, cada 3 semanas en la mesa política, pero además también en las que ya se volvieron continuas semana a semana todos los viernes. Pero además también, pues pronto creo que el público fue pidiendo más comentarios históricos y de pronto también aparecí en las tardes, en el noticiero de Monitor por la tarde, que estaba a cargo de aquel también gran comunicador Martín Espinosa. Así que bueno, Monitor fue mi primera escuela, estos 7, 8 años, entre el 1993 al año 2000 exactamente, participando rutinariamente los viernes, como ya lo comentaba yo, más esporádicamente los miércoles y también por las tardes. Todo esto fue gracias a la generosidad, primero por supuesto del público, que aceptó de manera, entiendo, muy entusiasta el que estuviera yo presente, porque de otra manera no me invitarían. Depende también pues esta ecuación de la reacción que tiene el público ante lo que la emisora ofrece. Si ofrece comentaristas que a la gente no le gustan, pues no los vuelve a invitar. Y al parecer aquí pues todo fue exitoso. Gracias, repito, a la tolerancia, al favor, a la atención magnífica que ustedes, todas y todos ustedes, me brindaron en los micrófonos de Monitor. Yo sí le quiero agradecer especialmente a don José Gutiérrez Vivó, que me haya invitado, que me haya enseñado además también, que me haya abierto las puertas de la radio y sobre todo que me haya permitido expresarme con plena libertad siempre, que esto es un dato importante. En estos 30 años he gozado siempre de la más absoluta libertad de expresión en Monitor y en todas las demás radiodifusoras donde he podido colaborar, que ahorita comentaré cuáles son. Así que ahí empezó mi historia radiofónica con José Gutiérrez Vivó. Repito, gracias al apoyo que me brindó doña Alicia Ibargüengoitia y también, ya operando, ya trabajando en estos 7, 8 años, por supuesto, gracias también a la productora en jefe de Monitor, doña Jessica Miranda, que siempre me brindó la mayor de las atenciones. Colaboraba yo entonces, repito, con José Gutiérrez Vivó en las mañanas y con Martín Espinosa en las tardes. Pero miren, ocurrió algo interesante. Con el paso de estos años, cuando yo ya tuve de alguna manera esta certeza de que podía plantarme frente a un micrófono, podía hablar en la radio, porque debo decirles algo. La expresión oral, que es finalmente, como decían los antiguos griegos, el arte de la elocuencia, tiene distintas maneras de expresión. Y yo, quizás por un favor divino, quizás por un don de Dios que me otorgó, he tenido pues siempre la facultad, la facilidad de poder hablar en público, pero esta manera de hablar en público se expresa de manera diferente según sea el escenario en que uno esté. Por supuesto, en el radio, que ustedes me han concedido el honor de escucharme, es una manera muy singular y muy propia,
para poder hablar y expresarse a través de los micrófonos en las ondas radiofónicas. Otra manera muy distinta es dar clase. También tengo ya más de casi 40 años de profesor. Y esto pues es también un arte, un ejercicio diferente, el cómo dirigirte con los muchachos y muchachas que son tus alumnos para poder motivarlos, estimularlos a que sepan y gusten y aprendan la historia de México. Y hay una tercera vía, que es la vía de las conferencias, en donde hay un público presente que intervendrá solamente al final ya con las preguntas y respuestas, pero al que hay que, durante casi una hora, poderlo seducir literalmente, hablarle de tal suerte que se conmueva y que comience a sentir, a vivir con el orador, que en este caso sería yo, lo que se está narrando, lo que se está contando de la historia de México. Así que bueno, tenía yo ya más o menos claro que podía desempeñarme en las tres facetas, particularmente en la que me interesa narrar ahorita, que es mi historia radiofónica. Y en el año 2000, hacia finales del año 2000, mi amigo Alejandro Rosas y un servidor, Alejandro también un joven y brillante divulgador de la historia, platicábamos y tuvimos la idea de plantearle a José Gutiérrez Vivo la existencia de un programa ya específico de pura historia de México. Estábamos un poco temerosos porque, pues, Gutiérrez Vivo era conocidísimo en ese momento y era en realidad el titán de las comunicaciones radiofónicas en México. Pedimos una cita con él, nos entrevistamos, inclusive tuvimos la osadía de pedirle que nos concediera como horario los sábados a las 8 de la noche. Un horario que en Monitor acostumbraba plantear, repetir lo que ellos llamaban lo mejor de la semana, que eran las mejores entrevistas o participaciones del propio Gutiérrez Vivo a lo largo de 8 días y que los sábados a la noche se repetía para que el público pudiera disfrutarla nuevamente. Tuvimos esa osadía y sorpresivamente a José Gutiérrez Vivo le gustó la idea y precisamente en ese horario, así que a partir del primer sábado hábil del año 2001, a las 8 en punto de la noche, comenzó Monitor en la Historia con Alejandro Rosas y un servidor, José Manuel Villalpando, para tratar de conquistar un público. Había que abrir un público específico a esa hora tan complicada, tan difícil, que es el sábado por la noche, y así lo hicimos Alejandro Rosas y yo, con este programa que se volvió, y debo agradecerlo a todas y a todos ustedes, se volvió famoso e importante, que era Monitor en la Historia, los sábados a las 8 en punto de la noche. Pero amigas y amigos, de esto vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el cual, con ustedes, gracias a ustedes, por ustedes y para ustedes, estoy recordando que ya he cumplido el pasado 21 de marzo 30 años en los micrófonos de la radio mexicana, platicando de historia de México. Y hace un momento les contaba yo cómo comenzó esta gran idea del programa Monitor en la Historia, que se transmitió todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Y fíjense qué curioso, en un horario que fue creciendo. Iniciamos, Alejandro Rosas y yo, de las 8 a las 9 de la noche. Después, cuando se percató la propia emisora Monitor, el antiguo Radio Red, que ya no existe, que había un público muy singular. Detectaron los mercadólogos, con los estudios de mercadotecnia adecuados, que nuestro público eran normalmente ya personas mayores de 40 años en adelante, y por lo tanto, los chiquitos, sus hijos, de los 0 a los 13, 14 años de edad. Así que era un público muy, muy singular, muy bien identificado, personas a partir de los 40 fundamentalmente en adelante, y esto pues nos permitió poco a poco ir construyendo un público radioescucha muy singular, muy interesado y que quería aprender más y discutir con nosotros, porque teníamos abierto además también el micrófono para que pudiera haber comentarios, preguntas, cuestionamientos, críticas, que también se vale y que jamás omitimos. El horario, decía yo,
de 8 a 9 de la noche, pero fue creciendo hasta las 9:30 de la noche y terminamos con 2 horas. El horario fue ya de 8 a 10 de la noche. Así permanecimos hasta el año de 2005, cuando los problemas que seguramente ustedes recuerdan que enfrentó Monitor hicieron que llegara un momento de la quiebra técnica. Mi querido amigo Alejandro Rosas, brillante, tuvo que retirarse porque él sí tenía necesidad de estos ingresos. Yo aguanté todavía 1 año y medio más hasta que finalmente Monitor cerró definitivamente, pero me encargué yo del programa Monitor en Historia, ya reducido nada más de 8 a 9:30 de la noche. En estos casi 6 años de existencia de Monitor, nos acompañaron como conductores, como locutores, para leernos las preguntas del amable público, tres grandes conductores del propio Monitor que ustedes seguramente recuerdan. Estuvo con nosotros 2 años Enrique Muñoz, otros 2 años Iván Mercado y casi otros 2 años Héctor Jiménez Landín. Fue una época pues muy atinada, muy padre, en realidad, perdón la expresión, porque Alejandro y yo hacíamos muy buena mancuerna y la discusión se ponía literalmente muy sabrosa. Platicar de historia de México con visiones a veces encontradas, a veces homogéneas, pero aportando cada uno vivencias, momentos, datos diferentes que podían contrastarse, podían embonarse o podían inclusive llegar a momentos en que discutíamos él y yo en público. Claro, y por supuesto con la conducción de estos tres afamados locutores, quienes nos daban además paso a las preguntas, comentarios, cuestionamientos, críticas, apoyos también del público amable que nos escuchaba. Fue un horario además muy peculiar. Debo confesarles algo, que yo lo aproveché en ese momento porque pues era la época de mis hijas adolescentes, y el horario de 8 a 10 de la noche me permitía perfectamente bien pues cumplir el sábado de la noche con este deber autoimpuesto del programa, irme a cenar con mi esposa y después ir a recoger a las hijas de las respectivas reuniones sociales propias de la adolescencia. Así que se acomodó hasta muy bien la vida familiar. Porque este es un dato importante. Este compromiso de hacer radio, y déjenme comentarlo así en primera persona, implica el sacrificio, si ustedes lo quieren ver así, yo no lo veo así, pero implica el deber claramente de que hay cierta hora en que está uno dedicado al micrófono. Y entonces, en el caso de Monitor, los sábados por la noche, pues no se asiste a reuniones sociales, ni a fiestas, ni a bodas, ni a ningún otro tipo de evento, porque hay que cumplir primero con este deber propio de cada quien, el mío, de estar con ustedes, con todas y con todos en un compromiso, porque sabemos que hay personas esperando para oír, para aprender, quizá para criticar, quizá para cuestionarnos, pero están siempre atentos a la hora que inicia el programa. Y uno no puede fallar, no puede fallar. Hay que ser disciplinado. Esto es Monitor. Fíjense, mis 2 etapas en Monitor fueron de 1993, repito, al año 2000, con mis comentarios, que se volvieron rutinarios cada viernes en principio, más los demás en la mesa política en las tardes, y después Monitor en la historia con Alejandro Rosas inicialmente, y al final únicamente yo nada más, que corrió de 2001 al 2006. La experiencia de Monitor desde el punto de vista de la divulgación histórica fue para mí sumamente importante, a grado tal que preferí después publicar hasta un libro con muchos de los temas que yo había planteado en Monitor y que tenían además también una interpretación diferente a la oficial, diferente a la de los libros de texto gratuito, diferente a la historia en boga, para plantear una historia, no la verdadera, sino más real, más honesta, más sencilla. Como decía yo en el primer bloque, pintar el pasado con palabras. Pintarlo para que pueda ser entendido, para que pueda ser abrazado, y como muchas personas me han dicho, lo cual me llena de orgullo, así hubieran querido que fueran sus clases de historia en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Y este resultado de Monitor pues me permitió escribir un libro al que titulé Batallas por la Historia. Es un libro algo voluminoso, tiene cerca de 350 páginas, Batallas por la Historia, que publiqué allá por el 2007.
y que se lo dediqué, además también se lo dediqué directamente al protagonista de esta oportunidad, que fue don José Gutiérrez Vivó, que repito, me abrió las puertas de la radio y además también jamás cuestionó mi libertad de expresión. Así que yo desde aquí quiero agradecerle a don José Gutiérrez Vivó esa gran oportunidad de mi vida y que significó finalmente desde 1993 hasta 2006, casi pues muchos años, 13, 14 años, el haber estado en Monitor, lo cual fue mi escuela personal. Vendría después el cierre de Monitor, una etapa también un poco compleja porque pues no encontrábamos ni Alejandro Rosas ni yo una estación de radio que quisiera arriesgarse a tener un programa de historia. Y entonces tuvimos una etapa muy curiosa de casi un año, un poquito más de un año, en un experimento que a mí me gustó, que se llama Televisión Educativa. Hicimos un programa, los dos, Alejandro Rosas y yo, los sábados a las 9 de la mañana, que tuvo como título Desayunando con la Historia, ahí en Televisión Educativa, de manera por supuesto gratuita y honoraria, como lo hacía yo también en Monitor, y que nos permitió pues llegar a muchos hogares mexicanos a través de un formato diferente, pero después de un año y pico también nos dimos cuenta que la televisión no era precisamente nuestro campo, nuestra forma directa de expresarnos, y siguiendo ya cada quien su propio camino, de pronto yo tuve la gran oportunidad de incorporarme al Instituto Mexicano de la Radio, al IMER, en donde un querido amigo mío, Javier García Diego, ya tenía un programa los sábados en la mañana, y en el IMER creo que se les interesó, les hizo pues buen oído el poder tener otro programa de historia, que era un reto, los domingos a las 9 de la mañana. Abrir un programa a las 9 de la mañana. Esto fue sumamente interesante porque entonces se me ocurrió a mí plantear el programa que se llamó El Siglo XIX. Muchos seguramente se van a acordar, lo hicimos en el IMER, en las estaciones del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio, los domingos a las 9 de la mañana, gracias al apoyo de su entonces directora, doña Ana Cecilia Terrazas, también de doña Maricruz Zamora, la directora de producción. Tuve mi propio productor, un estimado amigo Salvador Castro, y además siempre conté con la conducción de Rita Abreu. Un programa interesante, un programa que duró poco más de 5 años en las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, los domingos a las 9 en puntito de la mañana. Inclusive me iba yo en bicicleta, aquí de la casa de todos ustedes, al IMER, que está más o menos cercano, y me permitía pues hacer algo de ejercicio los domingos de la mañana, pasear en bicicleta, llegar, dar el programa, comentar, platicar de historia de México y después ya regresar a casa a almorzar. Así que eso fue mi rutina durante casi 5 años y medio, 6. También, por supuesto, lo hice de manera gratuita, sin cobrar un centavo. Y esto pues finalmente llegaría a su fin cuando termina esa época, hay un cambio de sexenio, se me releva y de pronto pues me quedo sin programa de radio. Esto ocurrió exactamente en el año de 2013, los primeros días de enero fue el último programa que transmití en el IMER y de pronto me quedo ya sin programa de radio. Y esperé algunos meses hasta que en septiembre volví a iniciar, eso sí ya, en Radio Fórmula. Y esto se debió a un gran milagro, a una persona a quien yo no conocía, atento, amable, que me buscó para ofrecerme la oportunidad de volver a colocar mi voz en la radio mexicana, y este hombre, a quien yo le debo particular agradecimiento, reconocimiento, aprecio, es don Guillermo Salas. Don Guillermo Salas se hizo cargo de promoverme, de conectarme, y gracias a él llegué primero a Radio Fórmula, a este programa que se llama La Historia que Quiero Vivir. Aquí estoy, desde 2013, hace ya casi 10 años, en Radio Fórmula. Pero esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que he dedicado
abusando de su amabilidad, abusando de su generosidad, de su paciencia, hablar un poquito de mí. No es que yo sea un ególatra vanidoso, no, no, no. Al contrario, es que quiero platicarles mi propia historia personal, mi personal historia, por estos 30 años que llevo ya al frente de los micrófonos de radio, platicando con todas y con todos ustedes acerca de historia de México. Es, de alguna manera, pues mi propia reflexión, mi propio momento que sí debo sentirme particularmente vivo, porque gracias a Dios y gracias a todos y todos ustedes puedo estar aquí y continuar, como también espero el favor divino y el favor de todos ustedes, seguir haciéndolo en el futuro. Pero por ahorita son ya 30 años que acabo de conmemorar el pasado 21 de marzo, desde la primera vez que me planté frente a un micrófono para platicar de historia de México. Decía yo en el bloque anterior que de pronto en 2013, los primeros días, me quedé sin programa de radio por motivo de los cambios propios que ocurre cuando hay de un sexenio a otro se transita, y entonces apareció la figura milagrosísima de don Guillermo Salas, a quien yo le agradezco infinitamente porque él tuvo a bien, sin haberme conocido, sin jamás haber platicado, simplemente me escuchaba, haber realizado las gestiones para que Radio Fórmula me admitiera, para que me admitiera aquí y para que estableciéramos un programa los sábados a las 4 de la tarde, al que le puse como título La historia que quiero vivir. Los sábados a las 4 de la tarde. Ya casi cumplimos aquí en Radio Fórmula 10 años. Ya casi, faltan unos cuantos meses. Y esto ha sido pues finalmente gracias al apoyo primero que me brindó don Guillermo Salas, quien a su vez platicó con el ya difunto don Arturo Fernández, quien llevó la idea a don Jaime Azcárraga, también a don Efrén Huerta, a quien le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo, y tuve la fortuna de contar de inmediato con un par de productores jóvenes, dinámicos, brillantes, como son primero Daniela García y después Guillermo López Negrete, que han estado siempre al pie del cañón para apoyarme, para que este programa pueda llegar a ustedes todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5, que es la hora de la historia que quiero vivir aquí en Radio Fórmula, donde además me concedieron estar en la primera cadena de FM y además también en AM, en la quizás estación más escuchada de todo México, y que además también pues llega a muchas ciudades del interior de nuestro país, aunque no todas las que yo quisiera, pero se va dando la batalla. Como son intereses distintos y son empresas diferentes las que están afiliadas a Radio Fórmula, pues no siempre siguen la línea que marca la casa matriz aquí en la Ciudad de México, y hay que meter pues programas que seguramente son más redituables financieramente hablando, porque, y lo reitero como siempre lo he dicho, este programa no tiene patrocinadores. Yo no percibo un solo peso por hacerlo, es la vocación, la voluntad, el deseo, el entusiasmo de platicar de historia de México ante ustedes, y que pues Radio Fórmula ha visto que tiene audiencia y hemos hecho pues un pacto maravilloso. El programa existe gracias al favor de ustedes, Radio Fórmula así lo considera, y esto nos permite estar funcionando, como siempre, en plena libertad de expresión, con pleno respeto también a las audiencias, tocando temas de historia de México, para entender este país que es de todos. Esto ha sido mi experiencia gratisísima en Radio Fórmula, en donde ya casi voy a cumplir 10 años. 10 maravillosos años gracias a esta empresa y gracias por supuesto a todos ustedes. Esto ha implicado, fíjense, a lo largo de mi vida, en 3 ocasiones hubo necesidad de construir un público. Primero cuando comenzó Monitor en Historia, pues que era un programa nuevo y había que buscar llegar a las audiencias, como se dice. Después, al pasar al programa del siglo XIX, nuevamente, ahora en domingo a las 9 de la mañana, hubo también que buscar audiencias y construir el público. Y nuevamente lo volvimos a hacer, ustedes y yo, en septiembre de 2013, para poder construir la audiencia de Radio Fórmula que sigue este programa de la historia que quiero vivir. Así que bueno, esto ha sido quizás el reto mayúsculo y estoy
pues satisfecho y muy contento porque al día de hoy, como le he dicho hace algún tiempo, lo repito hoy con muchísimo orgullo, este programa que se transmite de 4 a 5 de la tarde los sábados es el más escuchado en todo el país en este horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Nunca había alcanzado este récord, ¿eh? En el siglo XIX, en las mañanas, de 9 a 10, teníamos una buena audiencia. En Monitor, en la historia, fíjense qué curioso, y esta anécdota les va a gustar, pues nunca alcanzamos romper ni el techo que había fijado una estación que se llamaba La Z, de música tropical, salvo en una ocasión en que Alejandro Rosas y yo transmitimos el programa directamente en vivo desde la tumba de Porfirio Díaz allá en París, en el cementerio del Père Lachaise. Salvo esa ocasión que sí, batimos el récord de los programas de sábado en la noche, pues nunca más. Los domingos también fue complejo, pero aquí en Radio Fórmula, gracias al apoyo de esta empresa tan importante, gracias a la decisión de don Jaime Azcárraga, del difunto don Arturo Fernández, de don Efrén Huerta, el trabajo directo de Daniela García en su tiempo y hoy de Guillermo López Negrete, somos el programa más escuchado en este horario de 4 a 5 de la tarde los sábados. Un horario además cómodo, para mí es muy cómodo también. Radio Fórmula me ha permitido además, pues como está cerca de casa, poderlo hacer directamente en vivo cuando fue oportuno. Después con la pandemia aprendí, porque tuve que hacerlo, a utilizar esta vía de la grabación, aquí desde la casa de todos ustedes, donde transmito ya normalmente, y poder enviar el programa ya grabado para que se transmita los sábados. Esto tiene sus pros y sus contras. Sé que el programa en vivo era mucho más atractivo por la cercanía con el público, pero también muchas personas me llamaron la atención porque perdía yo mucho tiempo haciendo saludos y mandando mensajitos y agradeciendo la preferencia de todas y todos ustedes, cosa que ahora, desde la pandemia para acá, ya no es necesario porque no hay que transmitir ningún saludo, ni ninguna queja, ninguna crítica, ni ningún comentario. Esto nos ha permitido aumentar el tiempo efectivo de conocimiento de la historia de México. Esto ha sido pues gracias a este apoyo enorme que me ha brindado esta emisora Radio Fórmula, en la que estoy sumamente contento y muy, pero muy agradecido porque me ha permitido llegar a todas y a todos ustedes. Inclusive en algunas ocasiones con verdaderas hazañas de transmisión, porque a lo mejor recuerdan, hace algunos años logré que este programa pudiera yo hacerlo desde Europa. Transmití una semana en Viena, otra semana lo volví a hacer en Madrid, y así hemos hecho normalmente en este tipo de emisiones a veces especiales que andando yo de viaje, pues tengo interés de platicar con todos ustedes algo que he visto, algo que me ha llamado la atención, algo que me ha gustado particularmente, y hemos podido hacerlo gracias a este despliegue de técnica y tecnología que Radio Fórmula ha puesto a disposición del público. Y que, pues repito, también yo quiero agradecer que no ha cejado en este intento de aguantar un programa sin patrocinadores durante una hora, durante ya casi 10 años, para platicar de historia de México. Este ha sido mi vocación. Este ha sido pues el desempeño que he tenido a lo largo, repito, de ya 30 años. 30 años que se deben fundamentalmente, y quiero simplemente recapitular, primero que nada, a Dios, aunque ya sé que hay algunas personas que les molesta que hable yo de Dios, pero ¿qué quieren? Yo soy creyente, no puedo negarlo, y es parte de la libertad de expresión. Dios me ha dado vida, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado quizás ese don de poder hablar en público y de ser además también responsable con un deber autoimpuesto. Y segundo, lo más importante, este programa y todos los que he tenido a lo largo de 30 años existen precisamente gracias a todas y a todos ustedes, a quienes son el público que me ha concedido el honor de escucharme, el honor enorme de abrirme las puertas de su hogar si están reunidos en familia o solos, en el comedor, en la sala o en la recámara, el de que ser su compañía si van en el auto, si van en una bicicleta con los audífonos escuchándome, si van en un transporte público, las personas que
De veras, me conceden ese altísimo privilegio de poder ser parte de su vida. Escuchar una voz que les platica de historia de México. A lo mejor no comparten mis reflexiones ni mis opiniones. A lo mejor probablemente están en contra de lo que estoy yo diciendo. Pero sin embargo, si yo consigo, que eso es lo que me propongo, gusto, que cada quien adquiere ese gusto por la historia de México, que se motive, que le entre la curiosidad, que implique quizás después ir a checar lo que dijo este señor en el radio, a ver si es cierto o no es cierto. Ese tipo de reacción. Cuando la voz se convierte en parte de la vida, cuando lo que dice esta voz, la mía, que con toda modestia lo único que pretende es pintar con palabras el pasado mexicano, pues eso se consigue cuando cada uno de ustedes, cuando cada una de ustedes después lo piensa, lo platica con su mamá, con su papá, con sus vecinos, con sus amigos, lo reflexiona y de alguna manera alguna vez se acuerda que este tema ya lo había platicado José Manuel Villalpando en el radio. Con eso yo me doy por satisfecho. Mil gracias a todas y a todos ustedes por estos 30 años y primero Dios, que vengan más. Se los agradezco infinitamente y créanmelo, por ustedes, para ustedes estoy aquí. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.